Soy la doctora Ana Armengol. Hacemos en castellano, catalán. Es un peligro preguntarlo, lo sé. Pero es verdad que tenemos que saber, está bien saberlo. Voy a ser grabada, ¿vale? Vamos a ser grabados, pero no se ve a nadie, ¿eh? Se me ve a mí con la pantalla. De manera que es bastante correcto que se haga en castellano. Después, quien quiera preguntar en catalán, pues endavant, ¿vale? Y bueno, sin más vamos a empezar. Hemos hecho este proceso de sorteo. No. ¿Por qué se ve aquí algo y otra cosa? ¿Lo sacamos de aquí? Entonces, sí. Ahora sí. Vale, gracias. Vale, agradecer la colaboración y la presencia de Farmàcia Coliseum y con sus actividades que siempre nos permiten divulgar a quien le gusta divulgar. Por ejemplo, a mí pues, me apetece bastante y sus actividades nos permiten estar ahí. Y agradecer la colaboración de NEPRO que nos permite estar aquí también, bueno, con ese esfuerzo de ese trabajo que es también generar una información. Me voy a presentar, yo soy Ana Armengol, lo he hecho antes, soy médico de medicina familiar y comunitaria, me dedico a la medicina integrativa, que sabemos lo que es, a veces sí, a veces no. La medicina integrativa recibe diferentes definiciones. Para mí sería la reunión de las técnicas, las metodologías y las miradas más convencionales, las que están en hospitales, las que están en atención primaria, y la mirada, la metodología de la parte más de medicina que llamamos natural. Es verdad que la medicina integrativa a veces es entendida como una medicina que integra al paciente, es decir, que le busca una conexión al paciente, como si fuera un poquito como un ingrediente mágico, ¿no? No sería tanto desde ahí. Integrativo significa reunir herramientas, no hacerle al paciente algo pues, diferente que no sea intentar una mejoría. Me dedico sobre todo a la medicina integrativa, la inmunomodulación, estoy especializada en lo que llamamos PNI, aunque no sería para mí tanto PNI, sino la parte más neuroendocrino inmune en un sentido de inmunomodulación. La bioregulación en un método que yo llamo ACORD, es el método que yo creé después de más de 15 años de dedicarme a la medicina integrativa, y es un método que consiste en aplicar diferentes estímulos a diferentes niveles del organismo, lo explicaré un poquitín después, y la micronutrición. Yo tengo una base de formación bioquímica antes de ser médico, hice la carrera de bioquímica, ahí me di cuenta de que me gustaba la medicina y me puse a hacer medicina después de haber estudiado naturopatía, medicina natural. Es decir, yo como médico me formé primero en la parte natural, en la parte que llamamos complementaria, y después me hice médico, ¿no? Médico oficial, ¿eh? Vamos a entenderlo como institucional, para entendernos. Esto incide en mi forma de ser en un sentido de que para mí la aceptación de la medicina en todas sus amplias posibilidades es fácil, para mí es fácil. Vale, lo que no es fácil es pasar las diapositivas. Vale, ¿de qué hablaremos? ¿De qué hablaré? Hablaré del estrés, hablaremos del estrés y la digestión, hablaremos de relaciones que hay sabidas, comprendidas respecto a esas palabras, y qué hacemos o qué podemos hacer cuando tenemos una situación de estrés que afecta a la digestión. Para introducir el tema, en consulta, una de las preguntas que hacemos, yo la hago bastante, es sobre la percepción del estado de salud.
Es decir, tú cómo te sientes, cómo te ves. Y una pregunta que hago es, ¿te sientes estresado, estresada? Claro, o estás. Y la persona responde no o sí. En esa proporción escogí 100 pacientes, hice la pregunta y resulta que me salieron 6 que no sentían estrés, sabiendo no definir lo que es estrés, que ahora veremos, y 94 que sí que me decían que sí. Aunque no sé muy bien lo que es, pero me siento estresada o estresado. De esos 6 que no sentían estrés, buscando un poquitín y preguntando, 4 de ellos sí que sentían malestar digestivo, igualmente. ¿No? Es decir, ¿se puede estar no estresado y tener un malestar digestivo? Sí. De los 94 que sentían estrés, el 86 sentía malestar digestivo. Tanto yo puedo estar estresada sin estar sintiendo malestar digestivo, sí. Pero en la gran mayoría de ocasiones, lo más frecuente es que parece, habitualmente, un malestar digestivo cuando la persona está más estresada. Parece que hay una correlación y eso es muy sencillo, ¿eh? Esto es observacional, no cuenta para nada, pero sí que hay estudios que vinculan, por ejemplo, a nivel de paciente en rehabilitación o a nivel incluso de profesional de la salud, nivel de estrés con trastorno digestivo. Vale, entonces el estrés se puede evaluar, se puede preguntar, ¿no?, la percepción que tenemos de estrés. Pero claro, depende de la sensibilidad individual, es decir, hay personas que se estresan con la lluvia y hay personas que no se estresan hasta que no se les quema la casa, ¿no? Entonces cada persona es sensible a un nivel de sobrecarga, demanda, exigencia de su entorno diferente. Después está lo que hemos aprendido o el hábito a quejarnos. Bueno, si me preguntas si estoy estresada, te diré casi siempre que sí. Hay personas que dicen que sí. No, pues sí, estoy estresada. Igual no lo están tanto. Igual no es tan fisiológico lo que les pasa. Y en cambio hay personas que te dicen siempre que están bien. Aunque tú puedes valorar en su cuerpo que hay signos de tensión, de malestar. El condicionamiento. Si yo vivo en estrés durante 8 años, cuando pasan estos 8 años, resulta que cualquier cosa me parece algo suave, ¿no? Es verdad que depende mucho de lo que haya vivido. Si he aprendido a que el estrés realmente es una situación muy compleja, después cuando todo va mejor no me siento estresada. Pero es un poquito diferente el estrés, lo hablaremos ahora. Y por último, las herramientas. Hay personas que se estresa pero se gestiona bien. Y hay personas que sin gestión de su sensación de tensión, resulta que claro, cualquier sobrecarga, pues ahí la vemos con malestar. Pero la sintomatología no engaña, y es que el cuerpo habla más que no la persona. Y nosotros hablamos, y el 50% de lo que decimos, o lo inventamos, o lo imaginamos, o lo suponemos, o también hay un aspecto social, ¿no? ¿Qué te voy a contar? ¿No? Pues a mí me pasa mucho, la primera visita, todos son problemas, en la segunda, bueno, estoy un poquito mejor, claro, ¿qué vas a decir, no? Pobre profesional de la salud, que me pregunta cómo estoy. Eso tiene que ver con la relación social y nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos, a veces nos hace generar cómo estoy y mi cuerpo dice otra cosa. Entonces, mi cuerpo tiene una múltiple sintomatología que podemos investigar en exploración física, y podemos investigar en diagnóstico de medicina china, en la lengua, en el pulso, que podemos ver en una analítica, si la hacemos completa, que nos está diciendo algo. Y yo puedo decir otra cosa con mi lenguaje como paciente. Esto tiene más peso, sí, es verdad. Cuando lo miramos, vemos que lo que llamamos estrés, que ahora acabaremos de definir, se expresa en todas partes del cuerpo. En realidad, hay una palabra, ya le he dicho, es tensión. Entonces, esta tensión puede ser muscular, puede ser digestiva, puede ser mental. Es multiorgánico, entonces, pero también es individual. Es decir, la forma de expresar el estrés es diferente de Marta que de Carlos. ¿De qué depende?
depende de la forma de funcionar de ese cuerpo, que puede ser un poco diferente, de nuestras tendencias físicas y de nuestra genética. Pero una cosa que hemos visto es que cuando hablamos de estrés, y realmente lo es, a nivel físico, fisiológico y también mental, la persona empieza a expresar alteraciones en el dormir, en el sueño y en la digestión. Son dos aspectos de señales de alarma de que hay algo que me tengo que tomar en serio, ¿no? Algo está pasando. Y ya veremos que esto tiene que ver mucho con el hígado. Tanto el dormir como la digestión dependen mucho de un órgano que se encarga de depurar, filtrar, metabolizar y trabajar bastante a nivel bioquímico, que es el hígado. Entonces, ¿el estrés qué es? Pues es una reacción fisiológica que intenta adaptar el organismo a lo que está pasando. De hecho, es probable que no lo consiga, entonces pues puede pasar que nos agotemos, ¿no? Es un intento de adaptación. Hay palabras asociadas como tensión, irritabilidad, cansancio, ¿no? El cansancio es frecuente, ¿qué diríais? ¿Sí o no? Cansancio es frecuente. ¿Quién no se siente cansado o cansada en algún momento? Lo importante no es estar cansada o cansado, sino me recupero después de descansar. ¿Estoy cansada siempre o es a momentos? ¿Afecta el dormir? ¿Afecta mi digestión? La irritabilidad, pues también estaría asociada, incluso hay palabras de patología digestiva que incluyen la irritabilidad, es decir, diagnósticos que incluyen esta palabra. Y se asocia a estrés y después lo que os decía de la tensión. El estrés, por tanto, es realmente una reacción fisiológica que se puede mirar o estudiar a nivel orgánico, fisiológico, emocional o psicosocial, el aspecto psicosocial. Y pueden ser también causas de tensión y de irritabilidad, esos aspectos. Muchas veces tenemos una persistencia de un contexto que sobrecarga al organismo, es decir, el organismo debe responder y adaptarse y no puede, o una persistencia de un estado de pocas herramientas para adaptarme, ¿no? Puede ser que el factor de demanda no sea tan grande, pues pueden estar exigiéndome aprobar un examen que tampoco es tan difícil, pero yo estoy pues deficitaria de magnesio, de vitamina B12, de hierro y no puedo afrontar ese reto. Características del estrés, experiencia, hay una experiencia demanda amenazante, ¿no? Para mí es como una alarma, me piden algo. Ese algo puede ser un cambio de temperatura, puede ser adaptarme a un entorno emocional, puede ser un examen o puede ser una actividad física. Es una reacción individual, es mi cuerpo quien tiene que adaptarse a esa situación. Es una respuesta natural. Sentir estrés, vamos a sentir en algún momento. El tema es de qué tipo, ¿no? Entonces, momentos de demanda donde yo reacciono y me adapto, es normal, es habitual, estamos viviendo en un universo donde hay muchos estímulos y habitualmente tendremos pues, necesidad de reaccionar. La otra cosa es cuando ya esa respuesta es cronificada, ¿vale? Es el estrés crónico el que realmente altera mi sistema digestivo. Hay activación general de mecanismos bioquímicos, hablaremos de algunos. En exceso, es el exceso, es la dosis de estrés, no es el estrés como tal, pero también la vida sería muy aburrida. En realidad, no sé si os habéis planteado nunca el retirarnos, a veces es una expresión de las personas, ¿no? Me gustaría vivir pues, en el pico de una montaña, ¿no? Me voy a retirar a un monasterio. En realidad el ser humano busca estímulos y esos estímulos que busca, hay quien tiene afición por buscarlos muy muy grandes, ¿no? Pues hay gente que se apunta a grandes batallas y hay personas que los buscan más pequeños, pero sí que necesitamos un poquitín de estrés. La otra cosa es en exceso. ¿Y qué dirías? ¿Que estamos en exceso o estamos en déficit de estímulos? Vale, entonces el gráfico típico de estrés, que es, yo presento un estado más o menos tranquilo, mi organismo, mi cuerpo está tranquilo,
Sabemos que el cuerpo presenta una regulación en la homeostasis, temperatura, la glucosa en la sangre, las palpitaciones de mi corazón, todo ello está en una intensidad normal, pero se me presenta una amenaza, hay una alarma, ¿no? Que puede ser, pues pican a mi puerta y resulta que es una persona que no esperaba y no sé quién es. Entonces, tengo una respuesta de ajuste necesaria, levantarme rápido, mirar, estar atenta. Pero esta respuesta de ajuste me debería llevar a ajustarme. ¿Y si no me lleva a ajustarme? Por lo que sea, la amenaza no es que me piquen a la puerta, sino que es una amenaza continua de un vecino. Continuamente me están molestando. Esto lleva a un desajuste, a un estado desajustado, a un estado de alerta más o menos cronificado y a un estado de resistencia, que es lo que llamamos estrés. Entonces, cuando estamos estresados crónicamente, es un estado de sostener, aguantar, ¿no? Aguantar, y ese aguantar hasta el punto puede ser tan habitual que puede ser algo ya normal, ¿no? Pues ese trabajo de 8 horas, pues esa situación familiar, esa situación de soledad que vivo, que bueno, y nos vamos como intentando adaptar, conformar, pero nuestro organismo nos dice no, pero no estás de acuerdo con esto. Sí, bueno, es la vida. Sí, pero tú muestras tensión, no estás relajado, no estás satisfecho. Vivimos en una insatisfacción, en una tensión, en una necesidad de lucha, porque hay aspectos que no acabamos de solucionar, seguramente. Y eso a nivel psicológico nos lo dicen, los psicólogos trabajan en ese sentido. A nivel bioquímico sabemos que cuando mi organismo tiene que reaccionar frente a una alarma, hay algo muy conocido. Y no es lo único que pasa, pero eso es muy conocido. Por una parte, se activa mi neurohipotálamo. ¿Sabéis lo que es? Esa es la parte de mi sistema nervioso central que está recibiendo muchos estímulos, tanto inconscientes como conscientes, los filtra y genera unas hormonas y decide cómo tiene que ser el cuerpo. Fijaros, es la conexión realmente, que no hace falta hacerla porque siempre hay conexión, cabeza-cuerpo. Entonces, el neurohipotálamo detecta una alarma que puede ser cualquier alarma física, química, emocional, y genera una serie de neurotransmisores y también una serie de estímulos a una glándula que llamamos glándula adrenal. La glándula adrenal es una glándula que está encima de los riñones y es la que secreta cortisol, una palabra que sí seguramente pues os suena bastante. Ese cortisol de la médula adrenal más las catecolaminas como la adrenalina, que sí que nos suena como algo que me activa, ¿sí? Generan un cambio en mi organismo. De hecho, no es tan fácil como decir, bueno, hay cortisol, hay adrenalina, me activo y me pongo en marcha. Ya, pero ¿y el resto del organismo, del cuerpo? ¿Qué hace? Resulta que estas hormonas, el cortisol y la adrenalina, cambian todo el organismo en su funcionamiento. Y uno de los órganos que se ve muy afectado es el hígado. El hígado entiende que hay un grito de alarma en el organismo, algo que se tiene que hacer. Si es un momento no pasa nada, pero si es durante mucho tiempo, ese hígado cambia su metabolismo. El hígado cambia, y cambiando el hígado nos cambia el intestino. Y ahí vamos a explicar esta charla en ese sentido. Entonces, estrés cronificado genera un cambio sistémico, neurosistémico y hormonal, que genera un cambio hepático en hígado, finalmente afectando el intestino. Esto es un eje, sí, es una relación. ¿Y no podría ser al revés? También. El intestino, pues por problemas, tipo de errores de alimentación, contaminantes, aditivos, ese intestino mal regulado o mal funcionando puede afectar a hígado y ese hígado afectar arriba en el tejado, arriba en mi cerebro, sí. Entonces, es verdad que nos cuesta un poquito más entender ese sentido, pero es verdad que es real. Es decir, hay estudios muy potentes que indican que los cambios en la flora afectan a nuestras emociones, afectan a nuestro estado de humor, a mi humor, ¿no? Y a mi resistencia también a nivel de, por ejemplo, adicciones, hábitos, por ejemplo, el hábito al azúcar o el hábito a lo dulce.
Vale, por último, que no me lo deje, analgesia. Una de las cosas que va a procurar tu organismo es que mientras tú estés en una reacción de intento de resistencia, no sufras mucho, no te enteres mucho, que tengas una posibilidad de... Pero la forma de conseguir analgesia en mi organismo es eliminar el sistema inmune. Es decir, en realidad, ¿cómo se genera el dolor en nuestro cuerpo? El dolor no es una reacción o algo que nos traiga una bacteria. El dolor no es algo que se genere desde fuera, lo reciba yo como dolor. El dolor es un proceso fisiológico que se genera dentro. Ese dolor generado en parte, en gran parte, el sistema nervioso, pero el sistema inmune juega mucho papel aquí. Entonces, hay una tendencia en una reacción de alarma tipo cortisol, catecolaminas, en que haya una supresión, no solamente mediante el sistema inmune, sino también mediante neuromediadores de nuestro sistema nervioso central. Entonces, yo puedo resistir y aguantar sin notar el dolor, un poquito más, pero resulta que me hago más daño así. Porque imaginaros tener una lesión, yo no la noto mucho, y estoy haciendo un hábito que me lesiona más. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el tobillo y empiezo a caminar porque tengo que caminar, porque la exigencia es caminar. Entonces mi organismo decide mitigar esa molestia a partir de la adaptación, es decir, acabaré adaptándome a caminar diferente. Pondré la cadera diferente y dañaré otras articulaciones. Pero aparte tendré una analgesia, por tanto podré empezar a sostener ese dolor de otra manera y eso me permitirá seguir andando, pero al final la lesión puede aumentar. Con lo cual es una solución que tendría que ser transitoria, no crónica, para que transitoriamente puedas resistir, pero eso no lo alargues mucho, porque además cuando te pares, cuando dejes de andar, por ejemplo, cogemos vacaciones, aparecen los dolores. Aparecen los dolores cuando permito empezar a darme cuenta de qué es lo que se ha dañado. Vale. Ok. Vale, entonces en un proceso de resistencia, ¿cómo está el hígado? El hígado es este órgano que está aquí en la cavidad abdominal a la derecha, que se encuentra por debajo de las costillas y que tiene un volumen y un peso bastante espectacular. Entonces, en mi experiencia médica he tenido la oportunidad, es verdad que era una becaria en ese momento, de sostener en el hospital clínico, yo he sostenido de peso un riñón poliquístico, es decir, lleno de quistes, que era enorme, y te das cuenta de que somos física cuando te pasa esto, ¿no? Dices, ostras, sí que tenemos órganos. Y sostener un hígado que es muy macizo, es muy denso, también es espectacular y además tiene gran tamaño. ¿Y qué sabemos de él? Pues sabemos que hace muchas reacciones, que hace mucho trabajo, ok. Pero resulta que también tenemos que saber que el hígado es el órgano de la gran defensa. Dices, no era el órgano del gran metabolismo, sí. Pero en medicina china, por ejemplo, ellos consideran que, aparte del sistema inmune, todo el organismo participa en la defensa. Y defensa es reaccionar frente a una alarma. Ese órgano es uno de los principales que participa en la defensa. ¿De qué manera? Adaptando el metabolismo al momento de alarma y de resistencia. El hígado se pone en formato resistencia. En forma resistencia, vamos a resistir, vamos a aguantar. Para aguantar necesitamos dar prioridad a un metabolismo de defensa. ¿Eso qué significa? Utilizar diferente el azúcar, utilizar diferente las grasas y dejar de sintetizar algunas proteínas. Y eso cambia nuestro contexto de funcionamiento. También resistir significa empezar a secretar y a liberar moléculas que inflaman el organismo, pero es que la inflamación es un proceso de curación y por eso están ahí. Creo que lo voy a dejar. Sí. Porque ella misma avanza o retrocede. No, creo que le has dado antes sin querer, puede ser. Ah, le ha tocado así. Vale. Y después tenemos la prioridad oxidativa. Pásame tú las diapos.
Vale. La prioridad detox relativa, es decir, el hígado prioriza detoxificar, pero no en un sentido global de cualquier cosa que sea tóxica, no, en un sentido sobre todo de oxidación. Una serie de enzimas empiezan a activarse en el hígado y están trabajando a tope, eso quiere decir que fácilmente las agotamos. Entonces existe la posibilidad de agotarnos con mayor facilidad, lo que llamamos estrés oxidativo. Eso daña al hígado también. Al final, con esas prioridades, el hígado deja de hacer caso a otra cosa. Claro, no se puede hacer todo, lo sabemos. Cuando intentamos hacerlo todo no hacemos nada, o hacemos menos de todo. El hígado prioriza, bueno, esas actividades para ayudar al organismo a adaptarse, pero otras las dejo un poquito más así, haré lo que pueda, ¿eh? ¿Cuáles son las otras? Los procesos que llamamos IN. IN significa recuperar energía para adentro. Por ejemplo, el intestino. Las actividades intestinales para hígado en este momento no son tan prioritarias. El hígado está ocupado, entonces el estómago se enfada y el intestino también, irritable. Porque en realidad, aparte hay un contexto inflamatorio. Y encima del contexto inflamatorio no tengo los ayudadores o las regulaciones necesarias que necesito como intestino. Y eso genera a mí una alteración. Evidentemente detrás de esto hay una bioquímica que no os voy a explicar. No vamos a entrar. Pues pasa. Vale. Con tanta resistencia finalmente me puedo agotar. Y dos cosas que sabemos que se agotan, como mínimo dos, es el metabolismo hepático, que entonces hablamos de estancamiento. Os han dicho alguna vez, el hígado está estancado. Y dices, como si fueran las aguas, ¿no? Estancado, ¿qué significa en realidad? Porque el hígado es el hígado. Lento. Y lento es que su capacidad de hacer avanzar el organismo, de hacer fluir el organismo en el metabolismo, esa rueda, también es lenta. En medicina china, y haré esas relaciones porque nos ayudan a entender, el hígado también es el órgano de avanzar, de hacer fluir los líquidos, de mantener la sangre fluida. Y ese hígado lento cambia todos esos aspectos que también afectan al intestino. El hígado se agota en sus enzimas antioxidantes, en la gestión endocrina, y entonces el estrógeno lo trabaja como puede, porque tiene que trabajar el estrógeno. En la gestión de nutrientes, ¿quién va a almacenar la B12? ¿Quién la almacena? Pues el hígado. ¿Y la vitamina D? El hígado. ¿Y qué es lo que nos pasa con esas vitaminas que siempre están bastante bajitas en una analítica? ¿Que es que no las comemos? ¿No las absorbemos? ¿O es que el hígado no las almacena? Entonces, gran pregunta, muchas veces no las ingerimos suficientemente, no las aprovechamos, pero también ese contexto hepático de no priorizo el almacenamiento, voy a priorizar la supervivencia, no almacenar. Almacenar lo hacemos cuando vamos bien. Cuando no vamos tan bien, estamos por otras tareas. Carencia de factores reguladores, por ejemplo, de la glucemia o del azúcar, y la instabilidad del colágeno, el hígado puede padecer transformaciones tipo hígado graso. Estudios que demuestran que la cirrosis hepática se vincula, o si quieres, puede vincularse un estado de estrés fisiológico importante, por ejemplo, en tóxico. Que la recuperación en esa cirrosis hepática puede ser mucho mejor cuando le damos al hígado opciones de estar menos en tensión. ¿Vale? Y eso está estudiado. En cuanto a hormonas, el cortisol se puede deplocionar. Hay diferentes tipos de estrés, no voy a comentarlos, pero es verdad que cuando hablamos de estrés importante que afecta a nivel digestivo, es el estrés crónico en bloqueo, significa que estamos estresados pero estamos así. No, pues hago pocas cosas pero no estoy bien. Es decir, no me ocupo, me preocupo mucho. Y aquí estoy en estrés crónico, en agotamiento, fatiga crónica, ¿no? Hago tanto, me ocupo de tanto y me he ocupado de tanto que estoy en agotamiento. En los dos casos hay un cortisol que puede ser inestable, pero sobre todo el de agotamiento es el déficit de cortisol que llamamos, es decir, no tengo esa potencia de hormona, evidentemente que está, pero no tengo esa potencia para asumir unos retos como pueden ser hacer un poquito más de actividad física, como puede ser tener un poquito más de estrés.
Las catecolaminas, que sería la adrenalina, ya están deficitarias. De hecho, son las primeras que se hacen deficitarias. ¿Cuándo sabemos que están deficitarias? En momentos puntuales de estrés muy intensos. ¿No? Pues incendio, nos vamos corriendo. ¿No? Ese susto, reaccionar al susto y estar tranquilos, tranquilas, son más de catecolaminas. En cambio, el cortisol me permite estar resistiendo al trabajo diario, ¿no? A la sobrecarga diaria. Esa es la diferencia. Vale, entonces digestión de estrés, lo estamos diciendo ya. De hecho, hay un hígado que hace un cambio en un estrés crónico, en un estado de resistencia, y hay una digestión que entonces, ¿cómo vamos a digerir? ¿Cómo tragar durante un susto? ¿No? Claro, dices, si estás en tensión, si estás resistiendo, ¿cómo vas a digerir? Digerir es un proceso para hacer de forma tranquila. De hecho, la naturaleza nos lo enseña. Muchos animales comen cuando tienen esa tranquilidad, y si no la tienen, se cogen la comida y se la llevan ahí donde hay tranquilidad. De manera que pretender comer delante de la jefa, comer en 10 minutos, digerir ya, ¿qué? Cualquier cosa. Entonces, y no me siento bien, bueno, ¿por qué será? Entonces, esa tensión sumada a los malos hábitos seguramente, al tiempo que dedicamos a masticar y demás, pueden explicar ya de por sí un trastorno digestivo que llamamos funcional, es decir, no patológico, no clínico. Vale. El sistema digestivo es un sistema complejo que contiene a nivel anatómico pues el hígado, el páncreas, hay el tubo digestivo que va de la boca al ano, con el estómago. Entonces, esto lo llamamos sistema orgánico digestivo. Y este sistema, por tanto, incluye el hígado. Pero en su complejidad hay muchos procesos químicos y bioquímicos. Por ejemplo, la secreción de todo lo que nos permite digerir, las glándulas salivares, el jugo gástrico, el jugo pancreático. Pero además, todo ello tiene que ver con una motilidad o movimiento del tubo digestivo, y todo esto está regulado por el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmune y todo lo demás. Es decir, un hígado, a ver cómo funciona ese hígado a nivel metabólico. Entonces, todo lo que llega a la sangre, todo lo que está en la sangre pasa por tu sistema digestivo. Si tu sangre no está bien, es decir, le falta B12, el intestino le falta B12. Si el hígado está en resistencia, el intestino tiene inflamación. Si el hígado no se ocupa de participar en la regulación del sistema digestivo, el estómago está agotado, necesita ese soporte. Entonces, de manera que existen muchas posibilidades de trastorno. Hay muchas posibilidades por las cuales yo puedo tener un trastorno digestivo, ¿no? Puede ser, ahora dicen, bueno, es que esto es mental, es estrés. El estrés no es mental, el estrés es estrés. Puede ser mental, orgánico, fisiológico. El estrés, de hecho, es sistémico. La palabra estrés es tensión e incluye aspectos psicológicos, emocionales y aspectos orgánicos, fisiológicos. Entonces, ¿dónde está la causa de ese trastorno digestivo? En una situación de estrés, seguramente repartida en torno a una serie de regulaciones. Pasan varias cosas aquí, bastantes. Por ejemplo, hay una serie de neurotransmisores y neurohormonas que están deplecionadas, están agotadas de tanto resistencia. Por ejemplo, algo que conocemos bastante bien es la depleción de serotonina. Además, los que nos preocupamos por mirarlo en una analítica, evidentemente esto en un hospital, en atención primaria, pues no se mira la serotonina, pero si nos ocupamos de mirarla, la vemos bastante bajita, ¿eh? Suele estar baja, y baja con la edad, es decir, la vamos perdiendo. ¿Y qué pasa con la serotonina? Es el neurotransmisor de la serenidad, de estar tranquilos. Aquí y ahora, presencia, tranquilidad, todo va bien. Pues la tenemos bastante anulada cuando estamos en un estrés crónico, está deplecionada. Y veremos que hay diferentes formas de deplecionarla. Una de ellas es que suele haber un exceso de otros neuromediadores. Entonces, no se prioriza su vía de síntesis y la tenemos más bajita. Otra molécula, neurotransmisor, es la acetilcolina. El sistema nervioso vagal también puede estar agotado.
¿vale? Es el sistema nervioso que anima a mi sistema digestivo a moverse y a funcionar. Es el sistema nervioso que anima a funcionar mi sistema digestivo. Si está deplecionado, ¿por qué? Porque el vagal, que es parasimpático, se depleciona cuando hay un tono simpático muy elevado. Entonces, ese tono simpático elevado viene de cortisol, es decir, el estrés se correlaciona más bien con un tono simpático más bien elevado, que es el sistema nervioso de correr, de huir, de reaccionar, de luchar. Claro, esto tan elevado impide que el vagal esté haciendo su trabajo. Esto es como querer hacer la digestión también, pues yendo a la cinta al gimnasio, ¿no? Pues acabo de comer y me pongo ahí. Mi organismo tiene que decidir ahí. Es un reto, ¿eh? El organismo decide, a ver, ¿qué hago? ¿Le pongo sangre al intestino para digerir o le pongo sangre al músculo para funcionar? Porque claro, la sangre es... ¿Cuántos litros de sangre tenemos? No es infinita. Entonces esa sangre va en un lugar u otro. Normalmente se reparte por todas partes, hay suficiente. Pero claro, si hay una prioridad de tener más sangre en algún lugar, otro tiene que verse un poquitín aflojada ahí. Y si dos lugares muy diferentes, porque uno es de movilizar y el otro es de nutrir, necesitan mucha sangre, tenemos un poquitín de problema ahí. Y seguramente el sistema que se ve afectado es el sistema de nutrición. Normalmente es el que no se prioriza. Si la persona corre o está corriendo es por algo, el organismo siente que tú tienes que correr. Entonces no sabe que es una cinta de gimnasio y que no hay ningún problema, no lo sabe, pero siente que estás corriendo. ¿Por qué corren los animales? ¿Por qué corremos? Porque le persiguen. Para huir un peligro. Para ir a algún lugar importante. Sí, me pongo a correr. Entonces ahí no está muy recomendado hacer esa práctica de poner en juego esas dos partes que son simpático y parasimpático de forma tan diferencial, y el simpático, que es el de correr, también es el de estrés, ¿vale? Entonces bajar esa parte de tensión permite a un sistema digestivo funcionar un poquitín mejor. Vale, la parte de hormonas intestinales, el intestino pues secreta muchas hormonas, de hecho es el segundo cerebro, el tercer sistema inmune, ¿no? Decimos esto, es una mente en sí. Para la medicina china la mente está por todas partes, lo que llaman Shen, ellos entienden que no está aquí, sí que lo está, también está aquí, es una energía que fluye por todo el organismo. Mi hígado participa en el Shen. ¿De qué forma? Pues mi hígado tiene una sabiduría, es sabio en algo, ¿no? Mi bazo es sabio en otra cosa, mi estómago es sabio. En ese sentido, lo que están diciendo es que son especialidades, ¿no? Se especializa en algo y también en tener la información de algo. Entonces, mi hígado tiene la información de estado metabólico o bien de alarma o bien un estado metabólico diferente, ¿no? Donde puede haber más, pues una nutrición, un almacenamiento, un recuperarse. Entonces, este Shen, si está vinculado a resistir a nivel intestinal, lo que hacemos es apagar, igual que apagábamos, porque no hay un sistema vagal, apagamos la secreción, apagamos la regulación endocrina. Y hay un déficit de regulación endocrina realmente. Vemos que hay algunas hormonas intestinales que son secretadas por el tubo digestivo que están deficitarias o que están desreguladas. Esto afecta a la motilidad o al movimiento del tubo digestivo. El tubo digestivo es un órgano que se mueve, ¿no? Ese es el complejo migratorio. Es una forma de moverse del tubo todo el rato, se mueve para ir de arriba para abajo, ir haciendo como limpieza, ¿no? Se va moviendo, y que la flora que está en el colon no suba. Esas bacterias que están en el colon pueden ir hacia arriba, pasando a intestino delgado, lo que llamamos SIBO, y quedarse ahí, porque claro, es que ¿qué quiere una bacteria? ¿No? Pues lo que queremos nosotros, más espacio, avanzar, colonizar, ¿no? Entonces, si tú le permites esto, ellas van haciendo su trabajo de vivir, y lo que evita que esto pase es mi sistema inmune, pero también mi motilidad intestinal. La motilidad intestinal, como se afecta al sistema nervioso vagal, también disminuye y se pierde esa capacidad potente, el potencial del complejo de movimiento del tubo digestivo, lo cual pues acelera o puede acelerar la presencia de lo que llamamos SIBO,
puede conllevar un estómago lento, ¿no? Sin ganas, y podemos tener también un colon sin tanta fuerza, por ejemplo, estreñimiento, ¿no? Vinculamos mucho la resistencia hepática al estreñimiento, y el estreñimiento es un gran tema. El estreñimiento, ¿qué es? No ir cada día al baño, ¿no? No es no ir durante 4 días, es no ir cada día al baño. Ese estreñimiento, de hecho, 2 veces al baño sería chulo si hacemos 3 comidas al día o 4. Pues no siempre lo tenemos, no siempre tenemos esa capacidad. Las secreciones digestivas también disminuyen, la digestión se altera. ¿Cómo no se va a alterar la digestión? Tubo digestivo más lento, menos secreciones digestivas. Los neuromediadores o mediadores hormonales también están depresionados. Y entonces, ¿qué tenemos? Una alteración digestiva que puede expresarse de muchas maneras. Con un estado de disbiosis significa alteración de la flora, porque la flora está ahí bien puesta si mi sistema digestivo también funciona bien. Y si no funciona bien mi sistema digestivo, la flora se altera. Pero también se altera la flora porque tengo un hígado que está generando un estado metabólico donde la flora pues, recibe una serie de citocinas inflamatorias que hace cambiar las cepas. Hay cepas que son más resistentes a esto y otras que son menos. Las que son menos son las cepas que cuidan mi intestino, son más frágiles. Entonces estas van depresionando también, van cayendo. Os explico esta historia, es como una película que tiene varios protagonismos, pero bueno, la idea es, ¿qué problema tenemos entonces? ¿Cuál es el problema? En realidad, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el problema? ¿El hígado? ¿El estrés? La nutrición. Es decir, que si yo como bien, en esa situación, contexto, si yo como idealmente espectacular, no sé lo que es exactamente, porque es verdad que cuando miro Instagram veo cosas muy diferentes en cada persona. Es decir, cada uno me dice que comer bien es una cosa diferente, me da igual, no sé muy bien qué es comer bien, pero vamos a suponer que he aprendido finalmente a que hay alimentos que me sientan bien y esos son para mí espectaculares. Y tengo esa alimentación. ¿Creéis que eso va a cambiar? Hay quien piensa que sí. De hecho, la alimentación es tan importante que hasta el punto que nos puede calmar. Es cierto, nos sacia, nos calma, nos da sustancias nutritivas para generar esos neurotransmisores. Una alimentación rica en triptófano me da un poquito más de serotonina o posibilidad de tenerla. Entonces la alimentación es una gran ayuda. Pero en un estado crónico de estrés o si ya estamos en estado de agotamiento, posiblemente necesitamos algo más. Y es cierto que sería pues, intentar cambiar ese estrés en esa situación individual que tengamos de estrés. Mental, orgánica, fisiológica, emocional. Perdón. IBG, ¿qué significa? Inflamación de bajo grado, perdón, sí. Inflamación de bajo grado. Que es la inflamación también que genera el hígado en estado de resistencia. Porque secreta sustancias inflamatorias o que regulan el sistema inmune. Y el sistema inmune está irritable también en ese estado. Está atento, está tenso. La tensión es completa en mi organismo, en un estado de estrés crónico. Vale, quería aportar también una mirada diferente, a ver qué tal. ¿No? Y cuando lo hacía pensaba, vaya riesgo, pero bueno, es como, nos gusta el riesgo. Entonces, lo voy a intentar explicar. En medicina china, basada en los 5 elementos, existe una serie de conexiones que explican desde hace muchos siglos funcionales orgánicas. Es decir, es importante aquí tanto la parte fisiológica de metabolismo como la parte que llamamos de energía. Es decir, entre los órganos hay una relación de funcionamiento. Tú haces tal cosa, yo hago otra y tú tal, entre todos vamos a participar. ¿Sí? Relación de funcionamiento. Y necesidades de energía. Tú me aportas esto, yo te doy esto, es decir, interdependencia. Sin un corazón no hay movimiento de la sangre, pero sin un hígado no hay sangre completa tampoco. Sin un riñón, esa sangre también le faltan cosas. En realidad, la parte funcional, física o fisiológica occidental la tenemos clara. Pero en las relaciones energéticas, ¿qué es la energía? No quiero entrar en esto,
Pero la relación energética es más complicada de explicar si no tenemos claro qué es la energía. Vamos a entenderlo como una actividad que puede ser digerir, cómo se comparte entre todos, ¿no? Cómo se reparte esa actividad, ¿no? Qué papeles hace algunos de los órganos más conocidos o de las partes orgánicas que hacen más metabolismo, vamos a decir. Entonces, ellos reparten los 5 elementos, ahí pues sitúan una serie de órganos. Sabemos que la parte de agua es riñón vejiga, la madera es hígado vesícula biliar, esto sería fuego, corazón, intestino delgado, el bazo, estómago y el pulmón, intestino grueso. Vale. Ponen unas flechas, significa nutrición. Pues el riñón alimenta, es como yo te doy, ¿no? Te ayudo. El hígado, corazón, que de hecho es la alegría. El corazón, bazo estómago y bazo estómago pulmón. Y así seguimos en un ciclo. De hecho, la medicina china lo tiene muy claro, la fisiología son ciclos, no es una línea recta. Pues un proceso fisiológico no es algo que se inicia no sé dónde y acaba y termina no sé, sino que hay un ciclo de funcionamiento, como los ciclos circadianos, como un ciclo menstrual en una mujer. Funciona en forma de ciclos la fisiología. Entonces aquí, esa fisiología que llamamos digestiva, de cómo digerimos, puede ser repartida y puede ser generada en un ciclo donde participan diferentes órganos o energías de diferentes órganos. Entonces sabemos que, vamos a empezar por aquí, digerir y absorber depende sobre todo de lo que llamamos energía o función bazo-estómago. Entonces vas a un médico que hace medicina china, te mira el pulso y dice, uy, bazo muy débil, muy frágil. Dices, bueno, el bazo es un órgano que tenemos aquí a la izquierda, detrás del estómago, y es de hecho como un ganglio linfático enorme. Es del sistema linfático, es sistema inmune, si quieres, sistema de defensa. Es lo que se puede exportar, ¿no? Sí, pasa. ¿Se puede exportar? Exportar. ¿Lo puedes quitar? Sí, exactamente. Todo, bueno, no es el apéndice. No, el apéndice abajo es algo que... Tú lo puedes quitar y no te vas a morir por quitarlo, sí. Vale, entonces sería... Como otro ganglio, pero vas a notar un cambio. Habrá un cambio en tu defensa, sí que lo habrá, ¿eh? No, era para entender qué órgano era, porque en italiano sería milza o melza. Es la melsa en catalán, sí. Vale, es la melsa, sí. Listo, ahora mismo. Y tiene algo muy peculiar el bazo, que es que tú lo puedes triturar, lo vuelves a poner y vuelve a ser un bazo. Sí, el hígado tiene la particularidad que tú lo puedes trocear también, pero él no se junta al hígado, pero sí que se puede regenerar. En cambio el bazo, eso está estudiado, puedes encontrar esa información. Lo pueden pasar por un turmix, sí, es increíble. Entonces, es una estructura tipo linfática que puede recuperarse fácilmente. Vale, dicho esto, son los que se encargan, estómago, también sería páncreas aquí, ¿eh? Páncreas, bazo, estómago, digerir y absorber. Digerir como triturar los alimentos, hacerlos más pequeños y tal, para que los pueda pasar a través de la pared del tubo digestivo y los pueda llevar a la sangre, que es lo que llamamos absorción. Son los encargados a nivel funcional energético sobre todo. Pero claro, ¿qué necesitan? Que un hígado no les esté machacando. Esta línea de aquí significa dominar. Dominar en medicina china significa frenar. Entonces, si hay un hígado en formato de resistencia, el hígado en formato de resistencia no alimenta corazón, alegría. El hígado es más bien irritabilidad. Y en cambio domina bazo-estómago, que afloja en su actividad. Un bazo-estómago aflojando su actividad genera trastornos a nivel de otras mucosas. A otro nivel, que tampoco vamos a liarnos mucho. Pero sí que lo más importante de entender es que esta actividad digestiva depende de esa estabilidad hepática, también incluso en esta filosofía mirada que llamamos medicina china, de mucha demostración de efectividad, de hecho, esa metodología. Vale. Eliminar ese intestino grueso. Equilibrio líquido, riñón, vejiga, fácil de entender, ¿sí? Aprovechar y movilizar los nutrientes. Aprovechar, ponerlos ahí, almacenarlos, movilizarlos, hacerlos ir a la sangre,
repartirlos. Claro, pero si estoy en resistencia, todo eso ya no pasa, o no pasa igual. Entonces tenemos una serie de nutrientes que están como carenciados en un organismo que está en formato resistencia hepática. Eso genera una falta de sangre vital o de vitalidad, porque corazón es vitalidad, intestino delgado. Intestino delgado. Entonces la falta de vitalidad en el intestino delgado, evidentemente, es también un trastorno digestivo. Vale. Bueno, yo quería aportar esto, espero que haya sido como al menos interesante. ¿Qué relaciones existen no tan especiales como lo que hemos visto, sino en un sentido más estudiadas, que se empiezan a como aceptar a nivel de estrés y sistema digestivo? Yo siempre digo que un eje, cuando hablamos de ejes, que ahora están bastante de moda, ¿no? De eje tal, eje cual. Un eje no es una línea, es una relación. Es diferente para mí la palabra. Es una relación bidireccional. Entonces, tú y yo, ¿no? Esto es un eje. Esto es un eje, un vínculo. Es una relación, es un compartir y es una interdependencia. Esto es un eje. Por lo tanto, aunque tengamos la tendencia en Occidente a ver como esto causa-efecto, 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 en realidad, cuando hablamos de eje hígado o intestino, es una doble direccionalidad con una, vamos a decir, un cambio mutuo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿No? Eso es lo que publiqué en Instagram. De hecho, cuando tenemos una situación de estrés, donde sobre todo a veces vemos clara la parte más psicológica, emocional, cuando pasa ahí, pues ya se nos hace muy evidente, pero a veces no tanto cuando es un estrés fisiológico. Que un estrés fisiológico puede ser cuando yo no estoy alimentándome bien. Eso es un estrés para mi organismo. Y digo, bueno, pues pero yo estoy bien emocionalmente. Sí, pero tu organismo no. Hay algo que no le encaja, donde no está cómodo y lo expresa. Entonces, cuando estamos en un estado sistémico ya, emocional, psicosocial, mental, ahí seguro que podemos entender que porque hay un control nervioso de todos los órganos y además este sistema nervioso también es el sistema nervioso autónomo vegetativo, que es el que incide en el funcionamiento de todo el organismo a nivel vegetativo básico, el lateo del corazón, ¿sí? Todas esas funciones que no decides tú voluntariamente, sino que se van haciendo. Y además, ese sistema nervioso también incide en la activación del sistema inmune. Entendemos que, evidentemente, si hay un estrés, aunque sea psicológico-emocional, vamos a decir que eso es posible, solo ahí, afecta a mi hígado, afecta a mi intestino. Sobre todo porque hay ese sistema nervioso autónomo que será simpático, es decir, el de resistir, el de aguantar, el de tirar y el de suprimir otras funciones. Y hay una activación del sistema inmune en un sentido de hipersensibilidad, de sistema inmune, estate más atento, sistema inmune hipersensibilizado, muchas veces con reacciones de hipersensibilidad, como puede ser pues, la autoinmunidad, la alergia. Frente a un estresor, un factor que me genera desadaptación o una sobrecarga de algo, ¿no? Pues una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga de demanda, una exigencia. Pero también puede pasar que haya un hígado que por factores varios, toxicidad, mala alimentación, falta de ejercicio físico, incluso tendencia genética, tendencia constitucional, yo tengo bastante claro cuando veo una tendencia hepática en alguien o una tendencia a riñón. Hay personas que son de tendencia hepática. ¿Cómo es de tendencia hepática? Pues personas más fuego, más vamos a decir, más irritables, más susceptibles, personas también cuando hace falta pues más intensas, ¿no? Más implicadas, y esa energía diferente de la persona es más hepática, de tendencia hepática. Vale. Vamos a suponer que tenemos un hígado en un sentido de estrés. Ese hígado estresado con situaciones inflamatorias afecta a mi intestino, pero también ese hígado afecta a mi aspecto cognitivo, emocional, porque evidentemente mi cabeza depende de ese hígado también, porque ese hígado genera un metabolismo, y ese metabolismo llega a mis neuronas, a mi sistema nervioso central. Entonces, sí que asociamos con hígado esa parte de niebla mental y la pérdida funcional de centramiento y enfoque,
¿no? De hecho, en medicina china, hígado es vista, los ojos. Entonces, enfocar, ¿no? Tener visión de pues, qué es necesario, pues, hacer la diferencia de esto es lo que quiero y esto no, esto es importante, esto no tanto, ¿no? La tolerancia, todo esto lo vinculamos a una función cognitiva psicológica que puede ser alterada a nivel hepática. Y es que a nivel hepático, aparte de la inflamación, habrá pues, un déficit de antioxidación y habrá posiblemente un exceso de tóxicos no bien trabajados, ¿vale? Que afectan a mi sistema nervioso central. La niebla mental, lo que llamamos ennublamiento, creo en castellano, y incluso es así que a nivel de estudios, pero estudios científicos vinculados a medicina convencional, se asocia al fallo hepático, no tanto fallo, vamos a decir la patología hepática crónica, con no solamente el ennublamiento, sino las disestesias y las ideas o los pensamientos que llamamos intrusivos. No sé si sabéis lo que es esto, ¿no? Es aquella cosa que dices, ¿y esto por qué lo pienso ahora? ¿Y esto por qué siempre lo estoy? ¿Y por qué siempre estoy ahí? Y, por lo tanto, parece que tenemos estudiado que el hígado es necesario para estar bien, en ese sentido. Vamos a suponer que el problema empieza por intestino. ¿Por qué empieza por intestino? Bueno, hay un cambio de flora. ¿Por qué? Porque he tenido una gastroenteritis. Hubo una gastroenteritis enorme en mi vida por un viaje, vuelvo a este viaje, ya todo es diferente en mí. Ya no he tenido normalidad desde entonces, ¿no? Cambio de flora y esto genera un cambio a nivel hepático. ¿Por qué? Porque la barrera intestinal se altera y llega a hígado una serie de factores que hacen que hígado esté sintiéndose mal, ¿no? Factores que son inflamatorios y traslocación de microorganismos que no deberían llegar a nivel hepático. Ese hígado sintiéndose mal es un hígado también en resistencia que generará pues, una afectación a nivel, es decir, que en realidad no podemos decir por dónde empezamos. Muchas veces el paciente llega así, es decir, mira, ¿cómo estás a nivel cognitivo? Pues me siento así, a nivel intestinal, ¿cómo funcionas? De esta manera. Y a nivel hepático tú ves una analítica o haces unas valoraciones y dices, bueno, pues esto ya lo tenemos así. Entonces, el tema no es tanto por dónde empezó, seguramente. El tema es por dónde empezamos a solucionar. Porque en realidad... Pues pasa. Sí. Yo lo que quería preguntar, o sea, todo eso está correlado también, ha llegado ustedes a decirlo, a cómo nos hablamos también. O sea, cuando vemos una que decimos, hostia, dije mal, o tengo poco tiempo, es cómo nos hablamos. Por ejemplo, yo, caso personal, noto que depende de cómo me hablo, a lo mejor digiero mejor o más o menos bien. Esto ya es de más, sí. ¿Tú qué crees? El cómo me hablo significa un pensamiento, ¿no? Me genero una situación emocional determinada, ¿no? Yo me puedo decir, pues qué idiota soy, o me puedo decir, wow, qué bien, ¿no? Qué pasada, voy haciéndolo todo bien, venga, que podemos. Nos decimos cosas así. Hay quien se lo dice en voz alta. Yo veo personas que lo dicen en voz alta. Oh, venga, va. Dices, ¿que a quién le dice? No sé, ¿no? Hay otras personas que lo piensan, otras necesitan que le diga al otro, ¿no? Y esperan que el otro venga y les diga, un poquito como el reflejo de lo que se tienen que decir. Es cierto que eso genera un cambio emocional. Tenemos un sistema límbico, curiosamente o no, está por encima del hipotálamo. El hipotálamo es el que generaba estrés o no. Pues qué curioso, claro, las emociones y los pensamientos a nivel... No sé si podemos esto hacer, no sé si nos liaremos mucho. Ay. A ver, ¿dónde lo hacemos? Un cerebro que tiene una glándula que secreta hormonas, que esas hormonas tendrán que ver con estar estresado, resistiendo, o con estar haciendo las cosas para crecer, para nutrirme más tranquilamente. Entonces ahí, por encima, tengo el sistema límbico, que son las emociones, y por encima, la corteza cerebral, los pensamientos conscientes. Claro, yo puedo pensar conscientemente algo que genere mi sistema límbico, que genere aquí algo y que cambie mi organismo. Los que meditan intentan un poquito este camino, ¿sí?
Y se puede aprender, claro, es así. A veces la rapidez de ejecución No, o lo que pasa a veces es que mi sistema límbico tiene un aprendizaje de saberse idiota, por ejemplo, porque me lo han dicho 50.000 veces. Entonces, por mucho que yo me digo, soy genial, porque lo que cambia el cuerpo sobre todo es la emoción. Entonces, tú cambias a nivel corporal cuando experimentas una situación emocional, más que cuando piensas algo racional o cuando dices, sí, es que es así, ¿no? Nos pasan en las consultas de psicología, no, yo ya lo entiendo, ya, pero no, si entenderlo entiendo, pero claro, mi cuerpo, vale, el hígado, sigo avanzando, que nos queda muy poco tiempo, el hígado tiene su metabolismo complejo y sabemos que en ese metabolismo hay fases de transformación de sustancias para poderlas eliminar, por ejemplo, a través del intestino, a través de las heces, ¿sí? En esas fases de TOX que llamamos, existen como necesidades de algunos nutrientes, o sabemos que algunos componentes herbáceos o algunos componentes en algunos alimentos pueden ayudar a agilizar esas fases, ¿vale? Por ejemplo, tenemos claro que el magnesio nos puede ayudar mucho en la detoxificación. También sabemos que los componentes azufrados, el ajo y la cebolla, ¿no?, también nos ayudan. Entonces, esas necesidades, junto con las necesidades del intestino para funcionar bien, que empezamos a conocerlas, pueden estar o pueden ser una ayuda para que este hígado que está en resistencia esté un poquito más soportado, es decir, tenga un poquito más de ayuda de la que suele tener. Dale a la X. Dale a la X. Vale, cuando estamos en estrés crónico, el resultado es, seguramente no tengo un diagnóstico de patología, muchas veces no hay una patología aún, pero puedo tener un trastorno digestivo porque hay un mal funcionamiento intestinal y un mal funcionamiento hepático de resistencia, con hormonas que pueden generar cierta resistencia, como la resistencia a la insulina, inestabilidad neural con cambios de ánimo, cierta inmunodeficiencia y una inflamación de bajo nivel. Vale, ¿qué pasa con la microbiota? Un intestino que funciona, que no lo están promocionando. El intestino se siente como desubicado en un cuerpo en resistencia, donde el hígado se ocupa de otras cosas. Entonces ahí la flora puede alterarse. Los estudios indican que la flora más afectada con el estrés es la inmunorreguladora. Y eso lo dice la Sociedad Española de Microbiota. Entonces ahí, en esos estudios recopilados, se va viendo que la microbiota inmunorreguladora, como puede ser, por ejemplo, un lactobacillus o la Akkermansia, que la vemos deplecionada muchas veces cuando la miramos en test de microbiota, son los que más desaparecen, esa flora que necesitamos para digerir. De hecho, la Akkermansia sabemos que es un gran ayudador de la digestión, como flora. Entonces empieza a deplecionar, sobre todo en situaciones de estrés, sea el estrés que sea, sobre todo cuando el hígado está en estrés crónico. Después, otro dato que tenemos es, sabemos que en estados de estrés crónico, hepático, a nivel neural, a nivel del sistema nervioso, no se prioriza la ruta del triptófano y por lo tanto tu serotonina va a bajar, ¿no? Sino que se prioriza una ruta que llamamos del ácido quinurénico, que ¿quién no conoce ese ácido? ¿No? Pues resulta que se promociona mi organismo y ese ácido está relacionado con estados de hiperactividad, con estados de hipertensión, de hiperalerta, de estar así, ¿no? Diferente que la serotonina que viene del triptófano, de estar pues, aquí, tranquilo. Son dos formas diferentes de estar a nivel neural de mi sistema nervioso. Resulta que con esos cambios de flora más cambios neuromediados en el estrés, esta es la situación estudiada también, se han visto estos cambios. Pero los cambios de microbiota, esto apoya esto, es decir, esta depleción de cepas con aumento de algunos comensales resulta que priorizan esa flora, esa microbiota prioriza no tanto el aprovechamiento del triptófano, sino como tener esa vía un poquito más activa a nivel metabólico. No quiero entrar mucho para no. Aquí quería comentar capacidad digestiva. ¿La flora tiene que ver con tener mayor capacidad digestiva, sobre todo de hidratos de carbono? Sí. Dependiendo de la flora que tengas, tendrás mayor capacidad digestiva o no. Y esa flora depende de hígado y depende de tu estado nervioso, sistémico. Entonces hay
la Akkermansia, bifidobacterias, y esta cepa de aquí, Faecalibacterium, también desaparece o se ve deplecionada en algunos estudios cuando hay estrés crónico. O sea que también pues, va disminuyendo en contra de otras bacterias no tan beneficiosas que van aumentando. Por último, la Sociedad Española de Microbiota y Preprobióticos, perdón, no se me ha movido, dice que, ¿cuáles son los factores que alteran más la flora en nuestra vida? ¿Cuáles son las 3 situaciones? Pues hace este dibujo y dice, pues alteración del sueño. El tabaco, ¿cómo no? A ver, es una sociedad española, ¿no? Entonces el tabaco siempre está, pero bueno, podemos poner como malos hábitos tóxicos y el estrés. Y a mí me hizo mucha gracia que en el estrés pusieran pues al sí, ¿no? Entonces, bueno. Pero claro, cuando entendí sueño, alteración del sueño, que si pantallas, que si estímulos, que si el ritmo, que si no puedo, es decir, sueño. Y realmente el sueño o el dormir o el descansar es de lo que más nos altera la flora. Podemos estar estresados o estresadas, pero si mantenemos un ritmo en el que podemos descansar o podemos dormir, parece que ahí nos vamos sosteniendo. Pero es un factor agravador, además, tener una alteración de este sueño, este ciclo circadiano. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dormir un poquito más? Tu cuerpo siempre quiere una oportunidad. Siempre será agradecido. Si le das algún soporte, ¿no? Si está en un momento de tensión, ¿quién no agradece, ¿no? Algunas ayudas, alguna compañía? Vale, entonces esto va de sueño, de dormir un poco más. Parece una chorrada, pero no lo es, ¿no? Vamos a ponernos serios. Que he tenido pacientes que me dicen, no me encuentro mejor. Vale, ¿cuántas horas sigues durmiendo? 5. No sé qué hacer con 5 horas de dormir. Yo no sé qué acupuntura, suplemento. No porque no pueda dormir, porque no puede dormir, es que es el despertador. Es decir, duerme 5 horas por exigencia de trabajo. Entonces, ¿qué cuerpo, qué organismo? Pues están también las personas que trabajan por la noche o las personas que duermen pero tienen un sueño superficial. Entonces, el sueño es muy importante. También es importante la adaptación al ritmo que tenemos. Sí. ¿Podríamos empezar por ahí? Sí. Como el tema de la hidratación. Podríamos empezar por el descanso y hidratarnos un poquito más. Pero también podemos empezar por la parte emocional, ¿no? ¿Es que siempre tengo que estar a un nivel máximo, como si hubiera fuego? ¿O podemos priorizar? Es decir, hay momentos de estrés, ¿vale? Y momentos que no hace falta tanto. Por ejemplo, en la visión del móvil o la atención al trabajo. ¿Podríamos esto gestionarlo diferente? Sería el factor emocional. Un estudio de calidad del sueño, estrés y somnolencia diurna en profesionales de urgencias lo tenía que poner, ¿no? Porque es mi gran reivindicación. Una de ellas es, por favor, las urgencias, ¿no? Con profesionales que llevan 24 horas trabajando. En este país eso es legal, en otros países no lo es. ¿Por qué no lo es? Yo cuando en algún lugar no es legal, pienso, quizás tampoco lo tendría que ser aquí, ¿no? En realidad, en ese estudio demuestran que la cantidad de trastornos que hay a nivel psicológico, de irritabilidad, de también salud a modo general, a modo sistémico, en profesionales que no duermen, es enorme. Y yo he vivido en mi propia piel lo que es comer el día siguiente. Bueno, sientes que eso no puede funcionar, ¿no? Es como también intentar comer después de haber estado corriendo una maratón y comer la comida habitual, ¿no? Ahí pues no será lo mismo, mi sistema digestivo no funciona igual. ¿Qué más podemos...? ¿Qué pequeños tips podemos adaptar a esto? Aún no estoy en los tips, pero sí, ¿qué pequeños tips? Por ejemplo, o sea, cuando te encuentras... Claro, si te hacen trabajar 24 horas, tienes que trabajar 24 horas. Sí, o sea, una vez que pasan esas 24 horas, vale. La primera solución que tiene el cerebro es como lo que más me gusta, me hago como un pequeño regalo, me da esa cosa que estoy contento con algo. Lo que normalmente se recomienda es hacer ayuno.
24 horas más ayuno. Sí, es decir, permanecer, lo primero es descansar. Lo primero es descansar y después ingerir. No ingerir. Yo me he encontrado en situaciones de cuando acabas una guardia de 24 horas, te vas a desayunar con tus compañeros, como un festejo. Sí. Porque es tan horrible, ¿no?, que dices, bueno, vamos a festejar que hemos terminado la guardia. Eso no es lo ideal. No es lo ideal comer y dormir, descansar, sino sería primero el descanso y después comer. Y ahí funciona diferente el sistema digestivo. Yo lo que estaba explicando es que si tú estás sin ese dormir aún, si estás en esa vigilia, donde tu cortisol, donde se ha desregulado la parte endocrina, porque tu cortisol no ha bajado, aparte es una situación también de emergencias, y en cambio una hormona que llamamos hormona de crecimiento, que te permite recuperarte, ¿dónde está? Porque claro, no he tenido la oportunidad. Entonces ahí vas a ingerir alimento. Es diferente. Vale, y si por ejemplo uno come y espera un rato más, diciendo que está 24 horas despierto, desayuno y en lugar de ir directo a la cama, es mejor. 4 sí. horas, otras 3 horas, te lo compraría. Hago un paseo y así, llego al límite y después me pongo, o duermo sentado, en lugar de tumbado me siento y duermo. Cada cuerpo será diferente. Aquí tú puedes hacer lo que sientas que te puede sentar mejor. A modo general, a modo fisiológico general, lo que se recomienda es prioriza la recuperación y párate. Es decir, parar, dormir, descansar y después comer. Sí, en la mayoría de los casos es lo más oportuno. Cuando no te encuentras, o sea, ahora me acabo de decir, te compro que comes, sigue haciendo y después descansa. No, es mejor para el organismo, ¿no? Por lo que ahora... Mejor es parar. Porque has estado haciendo una actividad durante 24 horas sin romper la vigilia. Lo mejor es parar ese ciclo, intentar recuperar ese sueño, que evidentemente no será lo mismo, pero al menos tienes una oportunidad de recuperación y a partir de ahí ingerir comida. Porque tu organismo lleva mucho mejor que haya un tiempo sin ingesta que no que haya tanto tiempo sin dormir. Es como un ejemplo también de estoy intentando transmitir que el sueño va por delante y que a veces le damos muy poca importancia. Hemos aprendido a darle importancia al alimento, genial, es así. Y el sueño, ¿no? Estamos ahí con ese factor también obligados o con la exigencia del día a día, es cierto, ¿eh? ¿Por qué pasa que cuando a veces en ayuna te intenta dormir y no consigue y nada más que come algo o sea, te entra sueño? Por ejemplo, en ayuna es decir, no puedo dormir, siento una energía, comes algo y... Siempre que sacias o que ingresas alimento, tu organismo entra en parte en parasimpático y eso te ayuda a relajarte. Es verdad. Pero para aprovechar ese alimento es mejor que hagas primero un pequeño descanso. Yo recomendaría esto que estás diciendo, ya que me lo cuentas así, en personas que sean muy, muy activas, que se mantengan mucho en la alerta. Ahí sí que puede ir bien. Pero lo que quiero decir es que no será lo mismo comer en ese momento que comer en un momento después de descanso. ¿Sí? Vale, otra cosa que podemos hacer es cuidar la emocionalidad para cuidar el órgano. Siempre decimos que para cuidar al hígado, pues cuida los retos que tengas. También, ¿no? Porque el estrés hepático depende de tus retos. Y los retos, hay una parte que los eliges. Al menos una parte, ¿no? ¿Elegimos todo? No, pero gran parte sí. ¿No? ¿Qué es lo que me va a preocupar? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a luchar? ¿Qué es lo importante para mí? ¿A qué le doy importancia? ¿No? ¿Le doy importancia a todo lo que me dice todo el mundo? ¿O le doy importancia a no tantas cosas? Y así cuidamos esa parte hepática. Ese estudio a nivel psicología, ¿no? Necesitamos un poquitín de estrés, pero no nos pasemos. Y nos podemos mantener en el flow. El flow es como el fluir, ¿no? Ese concepto de fluir que estuvo de moda en psicología de, bueno, tú vas haciendo, ¿no? Y deja que todo pase, pero tampoco lo fuerces. Eso es como el río, no lo puedes empujar, ¿no? Este es el flow, pero tampoco nos podemos mantener en nada de estímulo. Es un equilibrio, como pasa muchas veces, complicado. Vale. Y en las soluciones podemos aplicar también una medicina, ¿no? Es decir, evidentemente,
dormir, la parte emocional, la parte orgánica y el ritmo y lo que me impongo. Pero podemos hacer algo más, es decir, nos llega una persona, os cuento mi experiencia ya con ese cuadro que decíamos, ¿no? Por dónde empiezo, y con necesidad de soportes porque incluso a nivel analítico ya le faltan nutrientes, ya ahí sale deplecionado. A nivel de exploración física hay tensión en muchos aspectos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que duerma más? No, es que no puede dormir. En el caso que pueda, a veces no puede, porque el sueño ya está alterado. Entonces, lo que sí que hemos o intentamos hacer es lo que se llama un sistema de tratamiento donde tocamos varios puntos del organismo. Y nos gustan los suplementos que hacen esto, ¿vale? No sé si los laboratorios lo saben o no, pero en la composición de algunos suplementos existe la capacidad de dar diferentes cosas que van a diferentes lugares, como un abanico, ¿no? Dices, bueno, esto va bien para el sistema nervioso, lo otro va bien también para el hígado, lo otro va bien para... No estoy tomando un nutriente que me falta, no estoy tomando magnesio que puede que sí que esté un poquito bajo, porque suele estarlo en adultos, pero no es en ese sentido, es en el sentido de dar soporte, y dar un soporte que irá bien para un sistema nervioso, para un músculo también, para un hígado en su fase de detox también, ¿vale? Y entonces me da ese soporte global, como es el problema es global, entonces la solución debe tocar también varios puntos. Y los suplementos que tienen ese abanico de oportunidades parece que pueden acoplarse un poquitín mejor a la situación de soporte, ¿no?, que necesitamos. Vale, si nos centramos en el hígado, ya hemos visto que hay diferentes nutrientes, componentes herbáceos que nos pueden ayudar o dar soporte a sus fases de detoxificación, a que el hígado a nivel metabólico trabaje un poquito mejor. Sabemos que a veces no es tanto que esté carenciada la oportunidad de trabajar, sino que hay tanta demanda, ¿no? En un estado de estrés crónico hay tanta demanda que si damos soporte vamos un poquito mejor y nos sentimos mejor. Por ejemplo, a nivel digestivo. Entonces, sí, podemos escoger algunos de los suplementos, nos pueden aportar, por ejemplo, la silimarina es un componente de la cachofera. Entonces, la silimarina ha estado siendo utilizada durante muchísimo tiempo. Y realmente le da al hígado una especie de aire diferente, ¿no? Una oportunidad de trabajar de una forma más ágil, sobre todo en esa primera parte, y le da un soporte ahí. Por eso lo utilizamos como un detox hepático. Todos sabemos que ese componente se utiliza como detox hepático. Ahora vemos más o menos qué significaba, el diente de león, el magnesio también lo hemos colocado aquí, algunas vitaminas, las vitaminas liposolubles muy importantes, o bien algunos antioxidantes. En otra fase de detox del hígado podemos necesitar otros componentes, por ejemplo la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína utilizada para descongestionar y bajar el moco en un resfriado, por ejemplo, sacar moco en una bronquitis, es un gran ingrediente para estimular esa fase de metabólica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay una serie de enzimas y esas enzimas necesitan ayudadores y esos ayudadores vienen desde ahí. Entonces, si yo los doy, el enzima trabaja, no sé si sabéis qué es una enzima, hola, Nemtart. No, DVB. Ah, vale. Trabaja mucho más ágil y por lo tanto podemos llegar a vaciar o eliminar un poquitín mejor aunque estemos estresados. ¿Qué pasa? Vale. Si queremos ayudar a hígado, por una parte, si esto es lo que le pasa cuando está en estrés crónico, vamos a darle reguladores metabólicos para regular mejor la glucemia, vamos a darle inmunomoduladores porque hay un estado proinflamatorio y vamos a darle antioxidantes porque hay un agotamiento de la antioxidación. Por ejemplo, este producto de Nepro, Regenepat, lleva tanto la parte de regulador metabólico como la parte de regulador inflamatorio como la parte de agotamiento oxidativo. Y por eso es un producto que nos puede dar soporte a nivel hepático, cuando tenemos ese hígado en resistencia. Pero cuidado, si está en mucha resistencia, tenemos que ajustar la posología y tenemos que ver de qué manera lo hacemos. Es verdad que la suplementación necesita, vamos a decir, de ajuste, de saber cómo empezar, cómo tomarla, ¿vale? Un consejo que por eso estamos los profesionales que hemos estudiado,
Vale, segueix. Pero evidentemente le tenemos que dar también soporte al intestino, porque en ese estado que hemos dicho hepático, el intestino está faltado de soporte, ¿no? Pues no me hacen caso, la flora se altera, estoy proinflamado o irritado. Lo primero es eliminar, es verdad. Eso es cierto. En realidad, casi siempre que queremos cambiar algo, lo primero es eliminar lo que molesta. Casi siempre es una estrategia bastante buena. Entonces, la capacidad de eliminar de intestino ya sabemos que es la deposición, pero también es pues, que no haya ese sobrecrecimiento de flora, que no nos interesa. Entonces, hay productos que permiten hacer esa limpieza intestinal mientras le doy el soporte a hígado. Regenerar sería también otra parte del intestino. ¿Por qué? Porque en un estado de estrés crónico, el intestino que es o siente la proinflamación, ese intestino tiene una barrera, que es la pared intestinal, que puede estar con mayor permeabilidad. De hecho, vamos a decir que la pared intestinal es un efecto de protección en nuestro organismo. De hecho, pertenece al sistema inmune. Cuando tenemos un estado proinflamatorio, esa barrera se altera. Además, la flora también se altera, con lo cual pueden pasar productos que no queremos a la sangre. Una forma de intentar cohesionar o mantener, o vamos a decir curar, mejorar esa función de barrera es dando algunos aminoácidos, dando algunas sustancias que hemos visto antiinflamatorias muy reguladoras del intestino, como por ejemplo la cúrcuma. La glutamina sería un aminoácido. Conocemos ya de hace mucho tiempo que eso funciona, pero tiene que ser en un intestino que lo requiera y que ya hemos hecho la parte detox, es decir, el orden sería detox, primero detox, después haríamos la recuperación, que sería con esas sustancias, por ejemplo, como una posibilidad, y por último la parte de probiosis, pues llegarían los probióticos, es decir, los microorganismos buenos, no vamos a ponerlos encima de algo que no funciona, porque no va a funcionar. ¿No? Si yo pongo probióticos, o yo tengo invitados en casa y la casa no está preparada, pues, que sé, hay humedades, no hay comida, no se van a quedar. Pero si ya la tengo preparada, la tengo más fuerte, ahí se van a quedar con mayor posibilidad, ya es la parte de probiosis. Sabemos que una posibilidad muy importante es dar esta cepa, porque sabemos que tiene efectos antiinflamatorios y antiirritativos del intestino. Y esto está estudiado, está conocido. Entonces, una posibilidad es empezar con algunas cepas microbianas que nos permiten dar una tranquilidad al intestino después que hayamos también recuperado su barrera. Por último, quería terminar con esto, la rueda, porque hígado es avanzar, hígado es fluir, hígado es movilizar el metabolismo. Si no se moviliza, se genera un estrés que de hecho se distribuye por todo el organismo. Es igual donde haya empezado el estrés. Si el hígado está estancado, está en resistencia, eso afecta a todo el organismo. Movilicémoslo. ¿Cómo? A nivel emocional, intentar gestionar esas emociones. Si el descanso es importante para el hígado, intentar promover ese descanso. Para que el hígado tenga esa hormona del crecimiento, puede hacer recuperar el organismo, funciona durante la noche. ¿Qué más podemos hacer? Pues darle soporte si realmente hay ese estado crónico de estrés, al menos darle un soporte, donde conocemos que algunos productos le agilizan su metabolismo y permiten a la vez también tratar intestino y darle un soporte intestino. Entonces, si el hígado influye en intestino, si el cerebro influye en intestino, si el intestino en realidad afecta a todo el cuerpo y el hígado afecta a todo el cuerpo, ¿cómo nos podemos preguntar aún? Yo me encuentro con esa pregunta aún en la consulta, ¿no? Pero, ¿el estrés afecta a mi digestión? ¿No? A mí me llegan pacientes aún con la pregunta de, es decir, el hecho de cómo duermo, de lo que te estoy contando que me pasa y tal, esto es lo que afecta, porque te siguen preguntando, sí, pero entonces, ¿me como la naranja por la mañana o me la tomo por la noche? Yo digo, vale, esto es importante, sí, por ejemplo para la glucemia. Y la naranja con la pulpa, sí, mejor que el zumo de naranja, toda la naranja, vale. Pero cuando entras a hablar de las emociones o de la parte de descanso o de la parte de cómo gestionar el estrés,
no hay una asociación en el ser humano, al menos lo que yo vivo, no hay tanta vinculación de, esto también trastorna mi intestino. No. Entonces, yo estoy comiendo bien, estoy comiendo perfecto, pero aún noto, ¿por qué? Si yo estoy comiendo, hago caso a todo lo que me dicen en Instagram, estoy comiendo, estoy esforzándome, no hago restricción, busco el alimento, ¿por qué aún hay una lentitud, una hinchazón, unas heces que no son diarias? ¿Por qué me pasa esto? Entonces es cuando viene el profesional y dice, ¿cuántas horas duermes? ¿No? ¿Hay algo que te esté pasando? ¿Cómo estás? Vamos a mirar el pulso, vamos a mirar la lengua, ostras, el hígado. ¿No? Seguramente la flora, vamos a mirar la flora. Pues sí, mira, te falta esto, tal, la flora está alterada. Entonces ahí es cuando nos están diciendo, es que esa digestión que tú notas depende también, aparte de cómo tú estás. Y vamos a darle al menos un soporte. Si no podemos cambiar pues, los factores de estrés y vamos haciendo un camino lento en cuanto a cambiar mi gestión emocional, vamos a intentar dar un soporte a tu digestión. Eso es lo que os quería aportar hoy.